amigos, hoy me encuentro en la estación de Jimera del Oliva. Una mañana muy fría. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a recorrer dos de las pozas más espectaculares de esta zona para el verano poder disfrutar del río Guadiaro. ¿Y con qué vamos a grabarla hoy la ruta? Pues vamos a grabarla con esta cámara, la SV Bony Go SV3. Así que iremos intercambiando cámaras para que veáis la calidad de esta nueva cámara con la GoPro 13 con la que yo grabo habitualmente. Así que vamos a empezar cruzando las vías del tren y yendo a la primera de las pozas. Así que venga, a acompañarnos que empezamos esta ruta. Mirad qué barrio de la estación más espectacular, justo al lado de la ribera del río Guadiaro. ¡Qué maravilla! Y allí tenemos el camping de Jimera del Oliva. Vamos a probar el zoom, a ver qué tal. La verdad que tiene un zoom muy bueno, ¿eh? Vamos al máximo. No me esperaba yo este zoom tan bueno. Mirad, esto era antes un área de picnic estupenda. Y mirad cómo han quedado las mesas enterradas, ¿eh? Ha tenido que subir tanto el caudal del río Guadiaro que prácticamente este área recreativa ha desaparecido. Mirad, esta sería la poza de la charca de la llana. Bueno, pues aquí la tenemos, la cámara SV Bony, la prueba definitiva. Vamos a hacerle la prueba de agua. Vamos a ver si graba, aunque es verdad que el agua está un poquito turbia, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esta SV Bony. ¡Wow! Mirad, está súper profunda, pero bueno, venga, vamos a meterla desde aquí.
Bueno, pues nada, esperemos que haya aguantado, que se escuche bien y de aquí vamos a la revisión, a ver lo que trae este paquete. Y ya hemos podido comparar estas dos cámaras. Lógicamente SV Bony no tiene nada que ver con GoPro, pero es una muy buena cámara para empezar a hacer nuestra ruta de senderismo de montaña o para empezar a grabar para YouTube. La verdad que es una buena opción y bastante a buen precio. Bueno amigos, pues toca hacer el unboxing de esta SV Bony SV Go 3. Aquí nos vamos a ir aquí a unas mesitas que hay aquí y os voy a decir todo lo que trae esta cámara y os explicaré sus principales características. Venga, vamos a verla. Bueno, empezamos con el unboxing. En estas cajas de cartón nos trae las instrucciones, la cámara y un paquete con bastante accesorios. Vamos a sacar la cámara, que lo vamos a dejar para el final. Bien, accesorios. Mirad qué montón de accesorios. Un soporte para la cámara. Aquí la podemos colocar dentro, ponerle luz y nos va a venir muy bien. Una caja de cargador de batería que nos trae dos baterías. Estas dos baterías son a 1800 miliamperios. Nos puede durar hasta 150 minutos de grabación en 4K. Bien, mirad, tenemos también un micrófono. Con esto mejoramos la calidad del sonido. Correa para el mando. Ya nos trae un mando para manejar la cámara por Bluetooth, sacar vídeo y fotos. Más correas, limpiadores. Mira, una micro SD de 128 GB que ya la he metido a la cámara y un montón de accesorios. Mira, un soporte de extracción rápida que ahora lo veremos. La colocaremos en formato imán. Mira, trae tantos accesorios. Mira, soporte para los palos, soporte para la bicicleta o la moto, para los cascos y un montón de accesorios que os la dejaré en la descripción. Ahora vamos a ver en primera persona cómo se utiliza esta cámara y vamos a ver su configuración. Venga, vamos ya. Vamos a empezar a enseñaros la cámara. Mirad, trae su funda para sumergirla hasta 30 metros de profundidad. Esta nueva versión de la SV Bony Go 3, mirad, también tiene la posibilidad de sumergirla hasta 12 metros sin carcasa. Mirad, una lente gran angular, doble pantalla, la trasera táctil. Ahora la encenderemos y la probaremos. Botón para grabar y botón de encendido. Y en el lateral para abrirla, la puertecita y meter su batería. Mirad, ya he metido la tarjeta SD que trae de 128 GB. Pues metemos su batería y la cerramos bien cerrada para que no entre el agua. Y aquí pulsamos para encenderla. Y ya está.
Mirad, la pantalla totalmente táctil. Aquí tenemos varias de sus configuraciones: volumen, wifi, para la pantalla táctil delantera, la configuración, mira, idioma, fecha, hora, micrófono, grabación, todo en español. Bien, le damos para atrás y si subimos para arriba, aquí tenemos cómo la podemos configurar. Mira, modo coche, si queremos que grabe en el coche; modo vídeo, vídeo lento, timeline, grabación lenta, fotos. Todas las configuraciones las tenemos aquí. Nosotros la vamos a dejar ahora mismo en vídeo. Pulsamos para este lado, pues vemos las últimas grabaciones. ¿Lo veis? Mi grabación, aquí está. ¿Que queremos poner la pantalla delantera? Pues nada, vamos a ver a la pantalla delantera. Bien, aquí pulsamos este botoncito de arriba y mirad, ya tendríamos grabación con pantalla delantera 1080 a 30. Esta puede grabar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Es una cámara que tiene una gran calidad. Aún así, cogeremos, cuando la probemos y empiece la edición del vídeo de esta cámara, veremos la calidad de sonido, la calidad de imagen. Así que os dejaré en la descripción todo lo referente a esta cámara, precio, enlaces de compra y posible descuento. Así que nada, amigos, si os ha gustado esta revisión, como siempre, darle un like al vídeo, suscribiros al canal y os espero en las siguientes revisiones. Bueno, adiós.